Él vendrá. Oh, en las manos de Dios no es imposible. Créeme, con Cristo, jóvenes que quieren seguir en sus caminos hasta el fin. Oh, oh, oh. Vendrá a salvar su pueblo, Él bendecirá, Él vendrá, Él vendrá. Todo en las manos de Dios, no es imposible, créeme, con Cristo, jóvenes que quieren seguir en sus caminos hasta el fin. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Algún joven que nos haga un comentario de lo que leímos y de la canción? William está por ahí. William. Sí, hermano, ya estoy. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Muchas gracias. Pues aquí están los jóvenes, estamos haciendo un poquito de reflexión, oración y con una pantalla que les compartí de la síntesis de lo que tú hablaste la vez pasada. Muchas gracias, hermano. Entonces ya terminamos y no sé, vamos a decirle a Juan Gregorio si nos puede decir algo de lo que hicimos ahora y darle paso ya a William. Gregorio. ¿Cómo, hermana? Usted casi no la escucho. ¿No me escuchas? Ahí Pero me es escuchas. por mi conexión. Sí, pero es como por mi conexión. Espera, entonces llamo a otro si tienes mala la conexión. María José. Hola, hermana. ¿Nos puedes decir algo de lo que te llamó la atención de lo que hicimos ahora? Pues de la lectura es que pues Jesús llegó como, pues Jesús fue como el cambio, lo que revolucionó la manera de pensar y de las personas, pues significó amor, significó un cambio para todos. Muy bien. ¿Y de la canción? ¿Escuchaste bien? David, gracias, María José. David. Señora. ¿Puedes decir, complementar la idea de María José y le damos el paso a William? No, pues de la lectura hablaba mucho pues, de la parte histórica, que Jesús era un carpintero aficionado a las escrituras y que era como muy bueno sabiéndolas interpretar. Pues eso es lo que decía la lectura y es la verdad, que él a cada persona le enseñó la lectura que Dios mandó y se las explicó para que las pudieran entender.
y en la canción, pues que Jesús siempre va a estar con nosotros hasta el final. Muchas gracias, David. Entonces tiene la palabra William y bienvenido. Muchas gracias. Bien, entonces quisiera empezar agradeciéndoles por el espacio, pero sobre todo por esa oportunidad que se dan ustedes mismos de profundizar frente a la persona de Jesús. La semana pasada, pues, tocaba algunos elementos de la importancia que tiene Jesús, no solo para la religión, sino también para las ciencias, de cómo después de la Biblia, el libro de la persona sobre la cual más se escribe es Jesús de Nazaret. Por eso hablábamos de algunos rasgos históricos de Jesús, y quiero pues referirme a 4 en particular. El primero, que era un hombre judío, que es el segundo, que pertenecía a la religión judía. El tercero, que vivía en una población llamada Nazaret, una población muy pobre. Y el último es que a este hombre se le reconoce como el Mesías, que es el elemento fundamental para dar paso a lo que quisiera compartirles de la reflexión de hoy, y es ver un poco a Jesús desde la perspectiva de la fe. Pero antes que eso, quisiera contarles que muchos escritores, como les decía la semana pasada, han tratado como de definir un poco la personalidad de Jesús. Y quisiera compartirles 4 rasgos fundamentales. El primero, que Jesús era un hombre para su tiempo un tanto extraño, pero un tipo coherente, porque lo que decía, lo hacía. Él hablaba de un reino de Dios que acoge a todo el mundo, incluso a los pecadores, y él los acogía. Él hablaba de un reino de Dios que era cuya base era el perdón, y él perdonaba. Él hablaba de que en el mundo no podía haber distinciones, y él andaba incluso con los que a la gente no les gustaba. Lo decíamos la semana pasada, andaba con los que llamábamos pecadores, con los enfermos, incluso con las prostitutas. Otra cuestión importante de la personalidad de Jesús es que era un hombre pobre que estaba siempre al lado de los pobres. Son muy pocos los textos bíblicos que hablan de un Jesús en medio de las riquezas o en medio de la opulencia o del poder. En los pocos textos donde se puede ubicar a Jesús en medio de estos círculos de poder, es para confrontar el poder, para confrontarlo, para hacerle entender que el hombre no puede primar sobre el mismo hombre, sino que la naturaleza humana está dada para la vida en común, para el compartir y para la construcción en beneficio mutuo. Un hombre al lado de los pobres, porque pues realmente los que empezaron a seguirle eran hombres, como lo decían por ahí, artesanos, pescadores, personas dedicadas a la agricultura, a personas que se dedicaban al comercio también. Eran personas que estaban en los niveles más bajos de la sociedad, como se entendía en este momento de la época. Pero una cosa bastante interesante, para la que llama mucho la atención en historiadores y en personas que no tienen nada que ver con la fe, es que Jesús era un hombre contagiosamente libre. Era un hombre que sorprendía por su libertad. La libertad de Jesús iba mucho más allá, incluso de lo que nosotros entendemos hoy en día por lo sagrado. Jesús iba mucho más allá de una experiencia piadosa. Jesús iba mucho más allá de las reglas que incluso en la época habían, porque había muchas reglas que esclavizaban al hombre, pero Jesús parece ser que solamente era esclavo de la voluntad de Dios, no era esclavo de las voluntades de los hombres, y por eso para algunos era un hombre extremadamente libre. Y finalmente, Jesús también fue un hombre crítico de las estructuras de poder de su tiempo, a tal punto que fue un hombre crítico frente a la religión. Jesús no pierde la ocasión para denunciar ciertas actitudes perversas de los círculos religiosos de su época. No se queda callado frente a la crítica, incluso constructiva,
de aquellas leyes que oprimen y trataban de aplastar al hombre. Entonces, ese era el Jesús humano como ustedes, humano como yo, un hombre que trató de poner al hombre en el centro de la reflexión, pero un hombre que estaba tomado por la mano de Dios. Y esa es la propuesta que muchas personas, como les decía, incluso no creyentes, admiran de la persona de Jesús. Pero también hay otra mirada que es fundamental conocer y es la mirada desde la fe, porque Jesús también, aunque era un hombre de paz en medio de un conflicto de la época, eh, era un hombre también que generó ciertas expectativas en los discípulos. Era un hombre fraternal y compasivo, porque era un hombre que amaba sin límites. Y para una época, imagínense ustedes, siglo I, en una época donde el amor es lo que más está ausente, imagínense ustedes una época donde el ser diferente, el ser pobre, el ser enfermo, era causa de exclusión social y que un hombre en la cruz, después de haber sido torturado, de haber sido violentado en su dignidad, es un hombre que exclama la siguiente afirmación: perdónalos porque no saben lo que hacen. Una afirmación que uno podría entender no con ironía, aunque Jesús era un hombre irónico. En este momento lo que Jesús está diciendo es: la gente todavía no conoce el amor y por eso actúa como actúa. Y cuando Él dice perdónalos porque no saben lo que hacen, lo que está haciendo es en su amor tan grande, tan grande, tan grande, lo que está haciendo es pidiendo perdón por la incomprensión que el ser humano tiene del amor. Y entonces para unas personas creyentes de la época, sus seguidores, que aunque en ese momento estaban estupefactos y asustados por lo que estaba sucediendo, imagínense para una población donde crucifican al que les ayuda, donde crucifican al que les da un lugar en la sociedad, crucifican a un hombre que estuvo al lado de los pobres, de los enfermos. Lo más lógico es hacerse la pregunta: ¿y este hombre quién es? ¿De dónde uno entre nosotros ama tanto como este hombre? El amor que este hombre lleva en su corazón ha de ser un amor que no es de este mundo. Y por eso viene la primera visión que tienen los creyentes de la época, incluso sus discípulos, de entender que las acciones de Jesús parecieran no ser de este mundo. Y si no eran de este mundo, tenían que venir de Dios. Y por eso es que se habla de que Jesús, o la primera visión de fe que se tiene de Jesús, es que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías, es ese hombre prometido por Dios que iba a venir a liberar al pueblo, a darle un lugar importante. Era ese hombre que iba a venir a demostrarles que sí es posible pensarse una humanidad distinta, una humanidad mejor. Entonces, ahí vienen los dos grandes títulos que tiene Jesús desde la fe: Jesús Mesías, Jesús Hijo de Dios. De igual manera hay un tercer título que tiene Jesús, otra tercera manera en que lo veían los creyentes de la época. Lo veían como el ungido. ¿Ungido por qué? Porque para la época la unción se le daba solamente a los reyes. Era como el signo de poderío y de grandeza en medio del mundo. Pero un hombre que hablara también de Dios, como decía hace un momento Daniel, un hombre que lograba explicar las escrituras con una claridad sorprendente, un hombre que vivía las escrituras porque todo lo que él predicaba lo hacía, era un hombre que tenía que estar ungido por el Señor. Entonces, por eso Jesús era el Cristo, el ungido, el que venía de Dios, el enviado de Dios, y ese es el tercer título que desde la fe podemos darle a Jesús. Finalmente, hay un cuarto título que es un poco complejo de entender, pero necesario de hacer el ejercicio, y es el título de Salvador. Jesús es el hombre que salva. La pregunta sería: ¿de qué nos salva Jesús? Algunos podrían responder precipitadamente que Jesús nos salva de la soledad, nos salva de la enfermedad, Jesús nos salva del pecado, Jesús nos salva del infierno. Pero cuando nosotros vemos noticias
Cuando nosotros vemos lo que acontece en el mundo, cuando vemos que la muerte, la enfermedad y la desgracia toca el corazón, la vida y los bienes de las personas que incluso son creyentes, uno se sigue preguntando, ¿y Jesús de qué nos salva? Entonces, la otra mirada es que este hombre fraternal y compasivo, este hombre que era capaz de ver a la persona como un hermano, sin importar su condición, ni su razón social, ni su ubicación en el mundo, este hombre empieza a salvar la dignidad humana. Porque todo el mensaje de Jesús, todo el mensaje de Jesús es una invitación a bloquear en el corazón del hombre la indiferencia, a que no seamos indiferentes ante el dolor del otro, a que no seamos indiferentes frente a la humanidad del otro. En este siglo en el que vivimos y lo estamos experimentando en este momento que estamos aquí comunicándonos vía utilizando la tecnología, notamos que cada vez las situaciones sociales nos van deshumanizando más, nos están restando como humanos. Hoy en día el contacto se ha limitado, la libertad de disfrutar del aire, disfrutar del contacto del otro, de la mirada del otro, cada vez va mermándose. Entonces Jesús, desde el siglo primero, nos está invitando a que no nos permitiéramos dejarnos que nos robaran nuestra propia humanidad, nuestra propia dignidad. Jesús es un hombre compasivo, así lo expresan los textos evangélicos. Es un hombre que tenía una relación profunda con el Padre. Otra de las cosas interesantes de esa manera de entender a Jesús. Era un hombre que tenía un contacto directo con Dios. Y por eso para muchos creyentes, Él no solamente es el medio de comunicación con Dios, sino que Él mismo es Dios. Así lo creemos en nuestra fe. Por eso nosotros decimos que Dios son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Es un Padre que está en el cielo, ¿cierto? Pero es un Padre que ha venido al mundo, que ha venido a estar entre nosotros en la persona de Jesús, y es un Padre que ha dejado su espíritu en el mundo para que nosotros sigamos siendo hijos de Él. Y entonces Jesús se convierte en ese ejemplo de relación con ese que llamamos Padre. La relación que Jesús tiene con su Padre es sencillamente en el intento, aunque no es tan sencillo, de poder hacer la voluntad de Dios en el mundo. La voluntad de Dios en el mundo no es otra cosa que ser compasivos, como Jesús fue compasivo. Además, Jesús era un hombre sabio, un hombre libre porque liberaba, un hombre que criticaba, como les decíamos, pero que también proponía modelos distintos para que la humanidad fuera mejor. Pero también era un hombre con una proclamación insólita. Y digo insólita porque para la época era una propuesta un tanto loca. Y era la propuesta de vivir la felicidad a partir del reino de Dios. Para los judíos de la época de Jesús, en su mayoría esclavos, porque vivían en un sistema político donde Roma era la que tenía colonizada todas esas tierras. Ellos no tenían, o mejor, tenían una libertad a medias, tenían la libertad de vivir su fe, porque los romanos en eso fueron muy respetuosos, en no imponer su religión a las colonias que colonizaban, pero no podían vivir su fe plenamente. Además, tenían que producir para poder pagar el tributo al César, al gobierno de la época. Además de eso, sus mujeres, sus niños, sus tierras, casi todos ellos eran en propiedad, una propiedad un poco ilusoria, porque todo era del imperio. Entonces el anhelo de estos hombres era de que viniera un gran liberador con un ejército y que a espada lograra liberar al pueblo judío. Podríamos compararlo como estilo Simón Bolívar, una figura parecida que viniera y guiara un ejército para liberarlos del poder opresor de la época. Entonces, cuando Jesús hablaba de un reino, pues era un tanto insólito este reino, porque primeramente no era un reino de este mundo, porque él hablaba de un reino en un estadio distinto al de la tierra, que era el estadio de estar con Dios. Pero también asimismo él empezó a enseñar que la realidad de ese reino
se construía a partir del compromiso de cada creyente por su construcción. Y entonces es cuando viene la otra aplicación insólita de Jesús. Y es cuando, por medio de su intuición y su mensaje, invita a todos a vivir como iguales, en una sociedad de desigualdades. Como les contaba la semana pasada, donde existía una pirámide de poder, donde estaba primeramente el emperador, donde seguidamente estaban las personas muy adineradas o que pertenecían a la aristocracia de la época, donde en un tercer lugar estaba el poder político en cuanto a lo religioso, y finalmente en esta pirámide se encontraban los artesanos, los campesinos y de últimos estaban los pobres y los enfermos, que eran los que no contaban. Y esos eran para Jesús las bases del reino. Jesús decía incluso en una de sus afirmaciones en el texto de Mateo está que Jesús hablaba de que el reino de Dios era de puertas abiertas y que los primeros que iban a heredarlo eran los pobres y las prostitutas, entendiéndose de que ellos eran más dóciles y más necesitados al amor de ese Dios que él predicaba, que era su Padre. Para terminar, también quisiera contarles que la fe de los hombres de la época empezaron a construir alrededor de Jesús un problema con su naturaleza, que sigue siendo incluso hoy en día un problema para nuestro tiempo moderno, y es preguntarnos si Jesús verdaderamente era hombre o solamente era un Dios, o solo era un hombre y no era un Dios, o solo era un Dios o no era hombre. Entonces resulta que ese fue el debate de los primeros 3 siglos de la Iglesia, tratar de definir la naturaleza de Dios, en este caso de Jesucristo. ¿Jesús era hombre o era un espejismo de hombre? ¿O qué era Jesús? Y entonces, en el siglo III, casi comenzando el cuarto, surge el famoso credo constantinopolitano o niceo-constantinopolitano, se llama así, que es el credo cuando nosotros argumentamos, y que ustedes que se van a confirmar, supongo ya se lo saben, que es cuando dice que nosotros creemos en Jesús, que tiene una naturaleza divina y humana. Y esto a veces para la ciencia, incluso para muchas personas que no son creyentes y no son cristianas, es un tanto confuso entender que un hombre sea Dios o que un Dios se haga hombre. Y precisamente en este dato de fe o en esta visión que tenían o que tenemos nosotros de Jesús desde la fe, la grandeza de nuestro Dios es precisamente esa, porque no existe ningún otro Dios en ninguna otra religión que se haya abajado de su pedestal de poder a hacerse como uno de nosotros. Tal vez ustedes han visto películas, y algunas películas que narran un poco la mitología griega, encontramos a hombres que son hombres y son dioses, lo que se llama un semidios, o que son hijos de dioses, que vienen los dioses, tienen relaciones con las mujeres y entonces quedan embarazadas con sus hijos aquí en el mundo. Pero en el caso de Jesús es diferente. Entonces, la grandeza de ese Dios que Jesús predicaba era precisamente esa, un Dios que ama tanto a la humanidad, que no solamente le ha propiciado un espacio para vivir y disfrutar, sino que también se ha bajado para hacerse uno más y demostrarnos a nosotros los humanos que si bien no podemos ser dioses, podemos vivir mejor. Y creo yo que ese es el gran aporte de Jesús, pues al mundo de la historia y al mundo de la fe. Porque como les digo y ustedes saben, hay muchas religiones, pero cuando uno estudia y hace estas comparaciones interesantes en cada una de las experiencias de fe que hay en los pueblos, uno nota que nuestra experiencia de fe tiene una peculiaridad, y es que aquí hay un Dios para amar y no para adorar. Un Dios que no nos pide a nosotros simplemente oraciones y pelar la rodilla, sino que nos pide que nos permitamos dejarnos amar por Él, para que experimentando ese amor, a ejemplo de Jesús de Nazaret, nosotros también salgamos a amar al otro. Las Escrituras hablan de un Dios que perdona 77 veces, para que nosotros también tengamos la capacidad de perdonar. Habla de un Dios que nos acoge tal cual somos, con nuestras cosas maravillosas, pero también con nuestros defectos, para que nosotros también podamos acoger a los otros que tal vez son más débiles que nosotros,
También las escrituras nos hablan de un Dios que abre no solamente sus oídos y sus ojos para vernos de frente, sino que también abre su corazón para que nosotros podamos habitar ahí, en un lugar protegido, en un lugar que nos ayuda y nos enseña que podemos ser mejores. Entonces, este es el Jesús de la fe, este es el Mesías, este es el Hijo de Dios, este es el Cristo. Este es el hijo de David, también otro de los títulos que se le da, porque como les contaba, los judíos esperaban un rey, pero este rey no venía con un trono y con un ejército. Este rey venía cargado de amor y de compasión hacia sus hermanos, y por eso siempre estuvo del lado de los más débiles. Y esa es la grandeza del Dios en el que creemos y en el Dios en el que ustedes van a confirmar su fe. Si hay alguna pregunta, pues queda abierto para eso. Muchas gracias. Pues por mi explicación acerca de todo eso, lugar, Miguel Ángel, señora. ¿nos puede repetir un poquito más fuerte que no, yo no te escuché? No sé si los demás. Muchas gracias porque la charla está muy interesante y aparte me explicaba mucho de las dudas que yo tenía antes sobre lo que pasaba en esos tiempos, lo que era eso. Muy bien, Miguel Ángel. ¿No tienes preguntas? No, antes con esa charla me la respondió. Ah, Me bueno, ya surgían está. dudas y ahí un ratico después me la respondía. Listo. Gracias, Miguel Ángel. Jóvenes, William lo ha explicado muy claro, pero entonces si tienen dudas es el momento para hacerlo. Hermana, Sí. Isabel había preguntado que por qué se le decía Mesías. William lo explicó. Estuvieron atentos. ¿Por qué se le dice el Mesías? Pero puedo volver a explicarlo brevemente. El Mesías era una figura, el Mesías significa el enviado de Dios, ¿sí? Eso significa Sí. Mesías. Entonces resulta que el pueblo judío esperaba un liberador, esperaba a alguien que viniera desde Dios y en nombre de Dios a liberarlos de la opresión de los pueblos extranjeros, en este caso del Imperio Romano. Durante muchos siglos, incluso después del Imperio Romano, los judíos siempre han sido un pueblo muy oprimido. Si ustedes recuerdan por allá vagamente las historias que escuchamos de la Biblia, el primer pueblo que oprime a los judíos son los egipcios. Y entonces el enviado de Dios o el escogido de Dios para liberar a ese pueblo se llamaba Moisés, ¿cierto? Después pasan los siglos, esta nación crece, se constituye también un imperio, el imperio israelita, pero resulta que las cuestiones de la política y de las relaciones de los hombres separan y dividen el reino, haciéndolo un reino débil ante los vecinos que van tomando fuerza porque se alían para generar precisamente situaciones económicas y de poder que hacen que los pueblos más débiles sean esclavizados. Entonces luego los israelitas caen en manos de los babilonios, después del imperio asirio, luego del imperio griego, luego del imperio romano, después de que logran liberarse del imperio romano hacia el siglo IV, V más o menos, después de Cristo, viene otro momento bastante interesante en la historia de los judíos, y es que el cristianismo antiguo, que no tenía pues de pronto la capacidad de entender muchas cosas como les entendemos ahora, empiezan a perseguir a los judíos, a cobrarles la muerte de Jesús. También los invaden los islámicos, que es otra religión también que surge en tierras de Oriente, y luego después los pobres judíos tienen que empezar a vivir oprimidos durante muchísimo tiempo.
Incluso en la Segunda Guerra Mundial, si ustedes han recordado eso en historia, en el colegio les habrán contado, Hitler se encarnizó fue con los judíos y empieza a exterminarlos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, siempre ha existido en el pueblo judío, incluso los judíos que no son que todavía existen como religión, siguen esperando el Mesías, siguen esperando ese enviado de Dios que les va a dar un lugar en la historia, un lugar de poder, volver a la época de David, cuando ellos tenían todo un imperio. Entonces el Mesías es eso, es como el mensajero de Dios, el enviado de Dios que ha de venir a liberar. Nosotros reconocemos en Jesús el Mesías, porque si bien la liberación no se dio en el orden de la espera de los judíos, Jesús vino a liberarnos, como ya les explicaba, de nuestras esclavitudes, de nuestras ideas equívocas de la humanidad, de nuestras diferencias, de nuestros deseos mismos de destruirnos como seres humanos. La propuesta de Jesús va en orden a eso, obviamente guiado desde Dios y guiado desde el Espíritu Santo. Listo, William, gracias. ¿Alguien más? Me puede surgir una pregunta. Dale, Miguel. ¿Cómo fue que los judíos cayeron de esa cosa tan gloriosa del rey David? ¿Qué fue lo que pasó que hicieron que ellos como que cayeran o perdieran poder? Ok, ya. Pues mira, en resumidas cuentas, te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer, y este va a ser un ejemplo un tanto regionalista, pero es para que podamos entenderlo mejor. Suponte tú que algún día una región del país decida separarse de Colombia y diga, no, nosotros queremos tener un Estado independiente, no queremos depender de un gobierno central, queremos simplemente tener un espacio donde nosotros tomemos nuestras propias decisiones y donde nosotros no tengamos que rendirle tributos a nadie. Esa es una manera de entender por qué el imperio de Israel se divide, porque hay un problema aquí religioso fuerte, y es porque los israelitas empiezan a pelearse entre sí para tratar de definir cuál era el lugar donde deberían adorar a Dios. Para unos era Jerusalén, para otros era Judea. Entonces, eso fue el primer gran problema, determinar cuál es el lugar que Dios quiere que lo adoren. Entonces, como no hubo acuerdo, y en un pueblo tan religioso se genera la división, entonces salen dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, ¿sí? Y cuando tú estás en un conjunto, pues tú tienes el respaldo del conjunto, pero cuando tú te separas del conjunto, entonces tus fuerzas también se empiezan a debilitar, y eso fue lo que pasó con estos dos reinos, que quedaron dos reinos fragmentados y dos reinos en su poder divididos a la mitad. Entonces los pueblos circunvecinos, en una época donde el poder se daba por tener tierra y tener esclavos, pues las potencias de la época, como los egipcios, por ejemplo, los babilonios, pues aprovecharon esa coyuntura en Israel y entonces se metieron e invadieron. Otra forma de entenderlo también es porque los judíos, dice la escritura, porque eso lo puedes leer si en algún momento quieres profundizar más, puedes leer en el Antiguo Testamento, puedes leer, por ejemplo, los libros de los profetas, porque los profetas explican muy bien, por ejemplo, el caso particular de Jeremías. Ellos asumen que es por una ruptura no solamente entre dos pueblos que se dividen, sino también es producto de una ruptura del hombre con Dios, porque al tener contacto con otras religiones que estaban ahí cerca de ellos, muchos israelitas se cambian de religión y se van a adorar otros dioses. Entonces dice la escritura que eso también los debilita y incluso algunos afirman que el que ellos hubieran perdido lo que tenían fue un castigo de Dios. Esa es como la explicación que te podría dar así muy, muy breve, porque pues hay muchas cosas más de fondo, pero por asunto de tiempo creo que no podríamos. Pero te invito, si quieres, lee alguno de los profetas, por ejemplo, lee Jeremías, vas a encontrar algunas pistas del por qué se genera esta división y por qué Israel queda como, digámoslo así, protegida y queda a merced de los pueblos poderosos
que estaban ahí muy cerca a su territorio. Listo, gracias. Entonces, una última pregunta. ¿Alguien más? Valeria. Valeria, No, hermana, ya. Gracias. ¿tienes alguna pregunta? No, señora, gracias. Bueno, listo. Entonces, le damos las gracias a William y pues con este tema terminamos el tema de Jesús porque ya tenemos que avanzar en otros temas. Entonces, le agradecemos y que Dios lo bendiga por su disponibilidad, por su tiempo y por esa explicación tan clara de acercarnos más al conocimiento de Jesús. Hay muchísimo más por conocer de Él. Si nos pusiéramos a hablar todo el tiempo de Él, pues no terminaríamos nunca. Pero eso es lo más importante, lo central de este tema, ¿sí? Entonces vamos a terminar, no sé si William tenga que retirarse o se espera al final a la oración y ya terminamos. No, me quedo hasta la oración, claro que sí. Bueno, entonces se queda después a una cosita que te voy a decir, ¿listo? Bueno, Entonces, Elizabeth, te damos la palabra para la oración y les deseo, jóvenes, mucho ánimo, lo que hablamos al inicio, mucha oración y compromiso ante este proceso y cuídense mucho, ¿listo? Es Elizabeth. Listo, hermana. Gracias, Dios, por permitirnos estar el día de hoy reunidos. Gracias por darnos un día más de vida con salud y por tener un plato de comida en nuestras mesas. Te pido por la salud de mi familia y la familia de mis compañeros y de mis catequistas. Te pido por todos los enfermos del mundo y que los cubras en tu manto. Amén. Bueno, que María Santísima los acompañe, los proteja, los cuide y los ame igual con su Hijo Jesús. Cuídense mucho y hasta el próximo sábado. Ya les escribo por el WhatsApp. Entonces, muchas gracias a todos y que descansen y una semana muy buena para todos. Gracias a todos. Gracias, William. con todo Chao, gusto. hermana. Chao, William. Bueno, que estén muy bien. Saludos a las Muchísimas familias. gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego, hermana. Hasta luego, William. Que estén Hasta muy luego, bien. hermano. Hasta Hasta luego. luego, William. Que Gracias. Dios los bendiga. Chao. Luego. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Que estén muy bien.